Entonces, nos quedamos en... Ya concluimos la hoja número 5, en donde habíamos establecido la definición de un flujo neto de carga llamado corriente eléctrica. Las 6, 7, 8 y 9, y, o sea, se las envié por las dos vías. La última, esa sí solo la envié por el WhatsApp, ya no alcancé a... Entonces les a hoja número 6, en donde entonces en la hoja número 6 continúo hablando de la corriente eléctrica. De hecho, noten que se emplea, así es la costumbre, se puede emplear de manera indistinta la Q para designar la carga eléctrica. Y en la hoja número 6, entonces, vuelvo a definir la corriente eléctrica como la razón de la carga que pasa por el área de sección transversal por unidad de tiempo. Lo manejamos como cantidades finitas. Q se trata de un flujo constante, tal como suele pasar, por ejemplo, con la corriente directa. La corriente que produce una batería, una pila, suele ser flujo constante mientras esté en operación el circuito, y se puede emplear esta expresión muy sencilla de que I igual a... Pero también en el circuito esté circulando una cantidad variable de carga. Tan solo ese es el caso que va modificando su valor, claro, en periodos muy breves, pero es variable. Y entonces, si el flujo fuera variable, ya no podríamos utilizar cantidades finitas, sino que convendría emplear cantidades infinitesimales, y es la y también se puede la razón de cambio de la carga respecto al tiempo, o que pasa en un diferencial de tiempo. La idea finalmente es la misma, y ahí emplearemos una u otra de si es variable o si es constante el flujo de la carga. Digo abajo de las dos definiciones de expresar la corriente eléctrica. Hay que ver las unidades. Todas las unidades que vamos a trabajar son en el sistema el manejo de las unidades, y ya hay una recomendación de que utilicemos las unidades del sistema internacional. Ahorita aquí abajo viene un primer ejercicio que lo tomé del libro Maron y Pruton, y yo lo copié, digamos, Creo que se está trabando mucho. Yo copié del enunciado. Ya no lo escucho, profe. Bueno, sí, no había hablado pero ¿se escucha? Sí, Yo sí lo escucho, pero lo escucho muy entrecortado, profe. Bueno, entonces voy a regresar otra vez a las unidades, ¿sí? Entonces, las unidades de la corriente en el sistema, solo vamos a manejar las
Y se fue. ¿Escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, me desconectó, pero ya me reconectó otra vez, entonces supongo que aunque sea un ratito decía que las unidades que vamos a trabajar pues, son las unidades del sistema internacional. Y en la hoja, la corriente eléctrica definida como la razón de carga por unidad de tiempo, le corresponderán las unidades de Coulomb para la carga. Recordemos que la unidad fundamental para medir la carga es el Coulomb y el tiempo en el sistema internacional segundo. Y por definición, entonces, un Coulomb que pase por cada segundo de tiempo nos daría lo que conocemos en electricidad como el ampere de corriente eléctrica, abreviado con una A mayúscula, que es lo que les menciono abajo de donde dice unidades. Dice, por lo tanto, un ampere de corriente corresponde al flujo de un Coulomb cada segundo. Si por el área de sección transversal pasa un Coulomb de carga en cada, entonces tendríamos un ampere de corriente. Un ampere es una cantidad grandísima. Usualmente encontraríamos corriente que más bien son del orden de microamperes, de miliamperes, porque ya 1 ampere, 2 amperes, así son para sistemas de flujo eléctrico, de transformadores, de centrales eléctricas, es cantidades enormes. Vamos a resolver un primer ejemplo, que es un ejercicio muy sencillo que viene en Maron y Pruton, y que todavía tiene el enfoque completamente eléctrico. Vayan recordando este tema de la corriente, la resistencia, los circuitos, y luego demos el salto, nosotros en la próxima clase, a realizar la conexión entre lo eléctrico y los sistemas físico-químicos de la que interesa estudiar. Entonces, les leo el enunciado. Les encargo que lo lean en el libro Maron y Pruton, ahí les puse la página. Todavía hacen referencia a un tipo de unidades que ya en la actualidad son obsoletas. Les leo el enunciado entonces. Es muy simple para ejemplificar. Dice, una corriente continua de 0.5 amperios. Por cierto, Maron y Pruton utiliza mucho estos nombres de amperios, voltios y cosas así. Y en la actualidad es más recomendable no alterar a la castellanización, porque suena un tanto extraño. Y entonces podemos llamarle amperes sin mayor problema. Una corriente continua de 0 pasa a través de un circuito durante 10 minutos cuando se aplica una diferencia de potencial de 30 volts. Se pregunta o se pide hallar la cantidad de electricidad transportada por la corriente en coulombs. Un libro de física, de hecho, no le llamaría la cantidad de electricidad. En un libro de física lo encontrarían como la de carga eléctrica. Pero a veces los libros de fisicoquímica varían un poco de los de física, porque en el contexto de la química estaban siempre física. Y unos decían que era mejor sus versiones, otros decían que era mejor la otra y no se ponían de acuerdo. Por eso hay variación en la terminología e incluso en las unidades empleadas. Pero cada vez la tendencia va siendo más a unificar tanto el vocabulario empleado, los términos, los conceptos
y también la notación. Cada vez, afortunadamente, hay mayor, porque hubo un tiempo en que uno entraba a un curso de fisicoquímica y aunque el tema era el mismo, parecía que a uno le estaban hablando completamente de otro asunto, física de electricidad. Entonces, cuando en un libro de fisicoquímica leamos, se refiere a la cantidad de carga. Entonces, ya ahí en color azul, este tema de marketing digital, lo que piensa es, ok, es que vamos a... desarrollo el procedimiento para resolver el ejercicio. Ahí menciono que se pide la electricidad. Ese es un modo de decir la cantidad de carga eléctrica Q. ¿Sí? Y entonces, de la definición de que la corriente carga como el producto de IT, ¿sí? Corriente. Y lo único que tendríamos que hacer es ahí una sencilla conversión, porque el tiempo nos lo dan en minutos y hay que expresarlo en segundos para que sean consecuentes las unidades. Vean que allí abajo, hasta abajo de la hoja, escribo en lugar de A, que es el amper, escribo que es coulomb por segundo, 10 minutos pasarían por el conductor, son 300 coulombs. ¿Sí? Entonces, introducir, para que todo esto es recordatorio. La idea de qué es la resistencia eléctrica y también la ley de Ohm. Vamos a utilizar en el tema la ley de Ohm y la vamos a manipular química un poco. Entonces vean que vuelvo a representar el diagrama de un material conductor. Entran los electrones libres, pero ya le están sometidos a una diferencia de potencial, ya no tienen movimiento orientados en una dirección los movimientos de las partículas cargadas. El hecho de que de Q respecto al tiempo, ¿sí? Y bueno, básicamente Compañeros, ¿pueden apagar sus alguien tiene mucho ruido. Lalo, tienes tu micrófono prendido. Gracias. Creo que es Cerna. Déjenme ver. Entonces, ya, creo que ya la apago, si no se lo apago. Pero evito limitar la libertad de expresión. Entonces, les decía que abajo de la figura, precisamente menciono eso, dice, al someter el material conductor a la diferencia de potencial, que automáticamente significa la generación de un campo eléctrico, las partículas cargadas, aunque hacemos la analogía con la manguera por la que circula, no es exactamente lo mismo, pues el agua simplemente sale del tubo, por decirlo así, que es lo que aquí menciono, las partículas cargadas no saldrán del metal, estarán asociadas a los núcleos y a los átomos, como si pudieran dejar libres a los núcleos de electrones. Eso no pasa. Los electrones seguirán siendo parte de los átomos y por lo tanto, como menciono ahí, en realidad los electrones libres solo circulan dentro del material conductor formando un camino circular o cerrado, y por eso podemos pasar del esquema que está arriba de la hoja al esquema que observan abajo.
eje. En estos circuitos simplificados sería una pila, una batería. De hecho, para allá vamos nosotros. Mientras que en sus se enfocan más al estudio, nosotros en nos vamos a orientar mucho de esta parte que serían las fuentes de poder o las fuentes de voltaje y comprender su funcionamiento y las implicaciones también que esto tiene, porque resulta que una pila o una batería es una maravilla, pero también simultáneamente es una fuente de problemática ambiental. De hecho, los procesos electroquímicos, no solo los que empleamos cotidianamente en el hogar, todo mundo, de hecho, aunque no se hagan conscientes de ello, pero todo mundo actualmente somos usuarios de la tecnología. Esta actividad didáctica exige que estén conectados mediante su celular o mediante una lab o algún dispositivo de comunicación y utiliza baterías y actualmente, y ya no existe tanto el problema de residuos que son además tóxicas o las baterías. No sé si todavía les toca a ustedes. Ustedes ya son de la generación siglo XXI, pero todavía no era predominante las baterías recargables y posiblemente les tocó a ustedes siendo muy pequeños que andaban por ahí las pilas que se empleaban para, bueno, todavía por ejemplo en algunos dispositivos no se suelen emplear baterías recargables. Por ejemplo, el control remoto de las pantallas todavía tiene pilas desechables y ciertos dispositivos todavía emplean baterías desechables, pero cada vez va siendo menos predominante ese empleo. En primer lugar, porque es más costoso estar comprando baterías constantemente o pilas. Y en segundo lugar, porque el desechar este tipo de dispositivos contribuye a la presencia de ciertas sustancias anómalas en el entorno. Finalmente, muchas de las pilas y de las baterías, muchos de estos dispositivos contienen, para poder funcionar y ser eficientes, tienen incluso metales pesados, como en forma de iones. Algunas pilas contienen mercurio, algunas contienen cadmio, tienen metales muy dañinos también, de diversos tipos. Incluso el propio metal del que está hecha la pila también puede con el tiempo corroerse y contribuir a la contaminación de cuerpos de agua, de los mantos freáticos, o entrar en la cadena trófica a través del plancton, luego los peces, etcétera. Esa es una de las vías. Por ejemplo, terminamos a veces ingiriendo mercurio. Si en el océano llegan las corrientes de agua con ciertas cantidades de iones de mercurio, puede entrar a través del plancton a los peces y eventualmente de los peces a la población humana. Así hubo un caso, por si les interesa revisarlo, hubo un caso de una industria en Japón que llevaba a cabo un proceso electroquímico y sus electrodos que empleaba eran de mercurio, así que estuvieron descargando el agua por mucho tiempo a una bahía en Japón que se llama de Minamata. El pueblo que está ahí, donde estaba la industria, es el pueblo de Minamata y la bahía se llama Minamata. Por muchos años estuvieron descargando agua con iones de mercurio y terminaron entrando a la cadena alimenticia. La población de ahí consumieron peces que tenían ya altas concentraciones de mercurio, y como el mercurio es un metal que no reconoce el organismo, entonces no lo elimina, se acumula en el cuerpo, en los tejidos, especialmente en los huesos, sustituye al calcio,
En el tejido nervioso también se acumula el mercurio y lo afecta gravemente, produciendo afectaciones severas a la salud que incluso pueden llegar a la muerte. Entonces, esto tenemos que tomarlo también en consideración, no solo comprender cuál es el funcionamiento de una pila, por qué es así, por qué se descarga, etcétera, sino también comprender por qué son dispositivos que en general tendríamos que tener más controlados y evitar que, especialmente este tipo de residuos, hay de residuos a residuos. Algunos residuos son extremadamente tóxicos, algunos no lo son tanto, algunos incluso en el entorno se incorporan de una manera muy saludable, pero otros residuos podrían tener tiempos de residencia en el entorno y estar causando daño por cientos de años, incluso por miles de años, y entonces el criterio para atender qué hace más daño a nuestro entorno tiene que ver con nivel de perjuicio que produce, tiempo de residencia, interés que tenemos en proteger a un entorno determinado. No tendríamos la misma postura frente al hecho de que se contamine, por ejemplo, un suelo agrícola a que se contamine el suelo de una reserva ecológica. Son diferentes enfoques. Entonces, bueno, finalmente, si volvemos a la hoja número 7, volvamos a la hoja número 7, ahí represento ya un esquema más realista del circuito eléctrico, con su fuente de voltaje, como que usualmente es una batería o una pila, y entonces, de hecho aquí represento una pila, porque solo tiene dos rayitas. Recuerden que la rayita larga representa el potencial mayor, y la rayita corta representa el potencial menor. De hecho, se le suele asignar positivo y negativo, pero a veces eso crea confusión porque los estudiantes a veces piensan que se trata de carga positiva y carga negativa. No es así. En el lado de la pila, si ustedes ven una pila desechable típica, el lado de la pila que tiene el símbolo más, significa simplemente que es el lado donde el potencial eléctrico es más grande. Y en donde el lado de la pila que tiene el signo menos, significa que ese lado tiene menor potencial. Y al ser diferente potencial entre un extremo y otro del dispositivo, que a la larga diremos que es una celda electroquímica de hecho, entonces fluye la corriente eléctrica de donde hay mayor potencial hasta el menor, cerrándose el circuito. Los electrones no pueden, digamos, salir disparados del alambre ni irse a la nada. Por lo tanto, simplemente la diferencia de potencial los hace circular dentro de ese camino que además debe de estar hecho, ese camino o el circuito debe de estar hecho de un material conductor para dar la posibilidad a las casas eléctricas de moverse, porque los otros materiales son los dieléctricos y son aquellos que más bien dificultan el movimiento de la carga o francamente lo impiden. Entonces, hasta abajo de la hoja número 7, menciono lo siguiente, abajo del circuito representado. George Ohm observó que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada. Mientras mayor diferencia de potencial apliquemos, observaríamos una mayor cantidad de flujo a través del circuito. Y eso es lógico, es de esperar, porque recordemos que la diferencia de potencial está asociada a la generación de un campo eléctrico. Mientras más grande sea la diferencia de potencial, el campo eléctrico que se genera también es mayor. Y en consecuencia, la fuerza eléctrica que reciben las partículas cargadas, en este caso los electrones libres, también es mayor. Y por lo tanto, las mueve a una rapidez mayor, o esa diferencia de potencial logra mover mayor número de electrones libres, de ahí que aumente la cantidad de carga transportada y la corriente eléctrica.
Entonces, ahora vamos a la página número, sigue la número 8, por favor. En la página número 8 escribí lo siguiente. La corriente eléctrica, además de afectarse por la diferencia de potencial, es dependiente de otros factores relacionados con el material conductor, y que son los siguientes: la longitud y el calibre. Por calibre del conductor entendemos el área de la sección transversal. Y el tercer factor que afecta a la corriente que pase, que circule, es la naturaleza de la sustancia de que está hecho el circuito, ¿sí? No es lo mismo tener un alambre de cobre que tener un alambre de aluminio, que tener un alambre de cualquier otro metal. O como vamos a ver en la siguiente clase, tampoco sería lo mismo si en lugar de tener un alambre de metal, tuviéramos una solución electrolítica. E incluso cuando hagamos el paso de todo esto que estamos mencionando para un material conductor y lo apliquemos a las soluciones conductoras de la electricidad, entonces allí incluso incluiríamos otra variable. Cuando se trata de las soluciones, también la concentración del soluto electrolítico va a modificar la capacidad de conducción que tenga la solución. Entonces, allá abajo del párrafo, vuelvo a repetir que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Eso es lo que se observa experimentalmente. Pero además, digamos que no solo la diferencia de potencial afecta a la corriente, porque también señalo más adelante, y también aumentará si creciera el área de sección transversal del conductor. Es decir, si hacemos el siguiente experimento, dos alambres de cobre, los dos son de cobre, los dos tienen la misma longitud y los dos los sometemos a la misma diferencia de potencial. Por ejemplo, los conectamos a la misma pila, pero uno de esos alambres es muy delgado, un alambre muy delgado de cobre, y otro alambre es de un grosor mayor, de un calibre mayor, o tiene mayor el área de la sección transversal. Entonces, lo que lograríamos observar empíricamente si hiciéramos ese experimento es que el alambre más grueso, el de área de sección transversal mayor, a través de él pasa una corriente eléctrica más grande, aunque todos los demás parámetros se mantuvieron idénticos. Lo mismo si hiciéramos un experimento para luz. Mantenemos todo constante, pero comparamos la corriente que pasa a través de dos alambres de igual calibre, sometidos a la misma diferencia de potencial, los dos son del mismo metal, etcétera, pero la diferencia entre ellos ahora es la longitud que tienen. Uno es muy largo y otro es corto. Entonces, mientras más corto sea el circuito, el camino que recorrerán las cargas, entonces observaríamos mayor cantidad de corriente que pase. Eso lo pueden relacionar, por ejemplo, con la segunda ley de Newton, para que hagan una comparación. Si yo tengo disponible cierta fuerza y muevo una masa pequeña, pues entonces le voy a imprimir una aceleración grande. Pero si yo con esa fuerza que tengo pretendo mover una masa gigantesca, pues entonces lo voy a lograr, pero se moverá con una aceleración pequeña. Es lo mismo con un circuito eléctrico. Si le aplico una fuerza a los electrones libres, pocos electrones libres, entonces los lograré mover con una aceleración mayor que si tengo muchos electrones libres en un alambre de una longitud muy grande. Por ejemplo, podríamos hacer un circuito eléctrico de modo tal que en lugar de tener una sola vuelta entre las dos terminales de la batería, tuviera muchas vueltas. ¿Sí? Le damos muchas vueltas, y de hecho, cuando un circuito es del alambre, se le llama una bobina
o un embobinado. Entonces, en este caso, observaríamos que mientras más celdas conformen al circuito, la corriente que pasa a través de él se iría reduciendo inversamente proporcional con la longitud que las cargas tienen que recorrer. Entonces, abajo de donde defino A, que es el área de la sección transversal, y L, la longitud del circuito, más o menos a la mitad de la página 8 digo, conjuntando estos factores, los tres factores del circuito que afectan a la corriente eléctrica, nos queda esta expresión, la que va a llevarnos a la número 1. La corriente eléctrica es directamente proporcional al área de la sección transversal. El calibre permite que fluya más corriente. También es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Mayor diferencia de potencial ocasionará mayor corriente eléctrica. Pero I es inversamente proporcional a la longitud del conductor. Por eso la L aparece en el denominador. Y quitando el símbolo de proporcionalidad y poniendo un signo igual, nos queda entonces que la corriente es igual. Aquí voy a utilizar una versión que a lo mejor les resulta extraña porque es más de físico-química que de física, pero ahorita en la siguiente hoja presento la versión típica de los libros de física. Entonces, la ecuación 1 finalmente nos diría lo siguiente. La corriente eléctrica está dada por el producto de una constante, que aquí es sigma, una constante de proporcionalidad por el área de la sección transversal, por la diferencia de potencial y entre la longitud del conductor. Aquí menciono, lo demás ya estaba definido, L y A y V ya estaba definido previamente, por lo tanto solo me falta especificar qué es sigma. Y por eso digo hasta abajo de la hoja número 8, en donde sigma se conoce como la conductividad del material. Y no es una constante universal, no es que sigma vaya a valer lo mismo en cualquier caso. No es una constante universal, sino que está en función de la naturaleza del material conductor. Por ejemplo, como sigma afecta directamente a la corriente eléctrica, entonces esperaríamos que para sustancias que sean buenas conductoras de la corriente, sigma adquiera valores altos. Por ejemplo, la plata tiene un valor, de hecho, la plata es el metal que tiene el más grande valor de sigma y es conocida como la conductividad. El término conductividad precisamente capacidad tiene el circuito en cuestión o el metal del que está hecho el circuito para conducir la electricidad, y mayor valores de sigma, por lo tanto, nos indicarían que esa sustancia es mejor conductor de la electricidad. Por eso la plata adquiere el máximo valor de sigma, el cobre tiene un valor muy alto de conductividad, lo mismo que otros metales como el aluminio, el oro. El oro, aunque es muy buen conductor, pues en parte por la gran capacidad de conducción del oro, se utiliza el oro en ciertos circuitos integrados. Por ejemplo, las computadoras tienen ciertas, claro, muy poquito, no crean que le echan ahí kilos de oro, sino de por sí están caros los dispositivos electrónicos, y en buena medida es por la presencia de algunos metales preciosos como el oro, también de algunos metales raros, que algunos de ellos cuestan más incluso que el oro, y entonces el oro se emplea precisamente por su elevada conductividad y porque se conjuntan en el oro dos características valiosas. Alguien podría decir, ¿por qué no usan simplemente cobre? También se podría, o plata. Bueno, es que el oro, a diferencia del cobre y la plata, de hecho, la plata es mejor conductor, mejor metal conductor que el propio oro. El inconveniente con cobre y plata es que son susceptibles también a la corrosión. Y con el tiempo, si hiciéramos un circuito integrado con piezas de
de cobre en lugar de oro, a la larga la corrosión le conferiría menor tiempo de vida a los materiales que estén hechos con cobre o con plata, que si están hechos con oro, aunque sea en pequeñísimas cantidades, porque ese es lo adicionalmente valioso que tiene el oro, y de hecho por eso el valor de acuñación que tiene el oro como metal. El oro es muy valioso por su elevada resistencia a la corrosión, por la bajísima reactividad que tiene el oro. El oro lo pueden introducir, oro puro, una pieza de oro puro, la podrían introducir en ácido sulfúrico concentrado y no le hace nada. La pueden introducir en ácido nítrico concentrado y no reacciona el oro. De hecho, para disolver oro, el metal, y formar sales de oro, necesitaríamos utilizar una mezcla de ácido clorhídrico concentrado con ácido nítrico concentrado, y esa sí ya ataca al oro, pero es una mezcla extremadamente oxidante, que de hecho se llama agua regia, y se le llama agua regia porque tiene la capacidad de atacar al oro, que es, por decirlo así, el metal noble por excelencia. Entonces, si ahora vamos a la página número 9, en la página número 9 presento la misma ecuación 1 en realidad, pero en la forma equivalente que ya contiene la resistividad. Si observan, dice ahí en la página número 9, una forma equivalente de la ecuación 1 es la siguiente, y es prácticamente igual. La única diferencia que tiene la ecuación 2 respecto a la ecuación 1 es que, si notan, en lugar de que aparezca ahí sigma, en lugar de que sea I igual a sigma AV entre L, la ecuación número 2 cambia a sigma por 1 entre rho. Entonces nos queda I igual a 1 entre rho por AV entre L, y esto ya se parece. De hecho, esta ecuación número 2 es la que encontrarían típicamente en un libro de física. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo de la reunión. Les encargo que terminen la página 9, porque ya lo que sigue es el manejo de las unidades, para que verifiquen eso de las unidades, que no les representaría mayor problema. Y denle una lectura también a la hoja número 10 y a las otras que les voy a enviar. Ya voy a aprovechar que me incluyeron al grupo del WhatsApp y les cargo allí las siguientes notas para que las lean, y si tienen dudas las trabajamos, ¿sí? Y también la próxima clase nos conectamos, y espero ya hoy en la noche enviarles el primer examen parcial, y cualquier observación o duda que tengan, les encargo que me lo envíen ya al grupo del WhatsApp o por correo electrónico, ¿sí? Sí, profe. Bueno, pues les agradezco mucho la atención